En 1678, un pastor llamado John Bunyan publicaría una de las obras más traducidas y vendidas en la historia. La obra se titula The Pilgrim's Progress, o El progreso del peregrino. Una obra que, por cierto, yo recomiendo. Es fácil de encontrar en las librerías, aún entre las librerías que no son cristianas, El progreso del peregrino, y también es una obra que pueden leer hasta los niños. En esta narrativa, una narrativa ficticia, se desarrolla la historia de un personaje que se llama Cristiano. ¿Quién es el personaje principal? Cristiano habitaba en una ciudad que se llamaba Ciudad Destrucción. De repente, en la Ciudad Destrucción se encuentra un libro, una especie de periódico con unas noticias, unas terribles noticias. La noticia era que la ciudad de donde él estaba, la Ciudad Destrucción, sería destruida. Él, al leer la terrible noticia, entra en llanto, entra en depresión, recibe tan triste esta noticia que no sabe qué hacer, se encuentra en una desesperación. La noticia era que no solamente sería destruida, sino que sería destruida con fuego que vendría del cielo y que todos sus habitantes serían llevados al juicio por todos sus crímenes en contra de otro personaje llamado el Rey Más Justo. Desesperado y desahuciado ante la impotencia de hacer algo por su ciudad y por sí mismo, aparece otro personaje. Este personaje se llama Evangelista. Evangelista le comparte el mensaje del Evangelio. Puede ser librado de la destrucción si sale de la ciudad de destrucción y se dirige a una nueva ciudad que se llama Ciudad Celestial o Monte de Sión. Y en esta ciudad vivía precisamente este personaje que iba a juzgar, llamado el Rey Más Justo. Aquí Cristiano entonces inicia su peregrinaje, por eso se llama el progreso del peregrino. Inicia su peregrinaje hacia la ciudad celestial. Muy emocionado por la ciudad celestial, pero poco instruido sobre cómo llegar a ella, Cristiano llega a un lugar llamado el Pantano del Desaliento. Y no les voy a contar la historia, pero esto es solamente del primer capítulo. Llega a un lugar llamado el Pantano de Desaliento y se encuentra también allí, en este camino, un hombre que lo distrae de su camino, lo pierde. A esto debemos agregar que Cristiano llevaba, cuando recibe la noticia de este libro, se le coloca una gran carga encima. Además, entonces, de estar en el pantano, de encontrar una persona que lo desvía, también lleva una gran carga que habría sido parte de la dificultad de su viaje. Desanimado nuevamente ante su incapacidad de siquiera encontrar el camino a la ciudad celestial, encuentra otra vez a Evangelista. Y posteriormente encuentra a un personaje llamado Intérprete. Estos dos personajes le muestran el camino para llegar a la ciudad celestial. Cristiano, después de avanzar un poco más con su carga, llega a dos murallas que se llamaban murallas de la salvación. Allí mira una colina y en la cima de la colina vio una cruz y un sepulcro, o sea, una tumba. Él sube a la colina y al llegar a la cruz, instantáneamente la carga cae de sus hombros y rueda hasta el sepulcro hasta desaparecer. Y grita él: bendito el que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Quedó estático en ese lugar, mirando y adorando lo que estaba allí.
Su corazón se rompió en abundantes lágrimas e inmediatamente 3 seres resplandecientes se aparecieron y el primero le dijo: paz, perdonados te son tus pecados. El segundo lo despojó de sus ropas sucias, sus harapos, y le dio un nuevo ropaje. Y el tercero puso una señal en su frente y le dio un rollo sellado, el cual debía estudiar en su camino a la ciudad celestial. Y cuando llegara a la ciudad celestial debía entregar su rollo para ser admitido. Aquí comienza el peregrinaje de cristiano. Es inevitable pensar que el autor de este libro, de John Bunyan, se inspiró grandemente en el pasaje que tenemos hoy por delante. La idea de que somos extranjeros y peregrinos debe acompañarnos todo nuestro peregrinaje, toda nuestra vida en la que Dios ha decidido colocarnos y preservarnos hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que Él venga. Porque la vida cristiana es mucho más que la justificación, es mucho más que la primera fe que pusimos en Él para recibir la salvación. Es más que llegar a la muralla de salvación y ver la cruz y dejar nuestra carga en la tumba. Recibir la justificación, el perdón de nuestros pecados, como el decreto divino por el cual somos librados de la ira de Dios, es solamente el inicio. Pero a partir de ese momento nosotros debemos iniciar nuestro viaje como extranjeros y como peregrinos en esta misma tierra donde nacimos. Acompáñenme a la lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un extranjero, de acuerdo a las definiciones actuales, es una persona que viene de un país distinto en el cual está. El país en el cual nos encontramos, que es Guatemala, es nuestra ciudad natal, es nuestro país natal. Así que todos los que no son guatemaltecos son extranjeros. Esto debe tener en nosotros una connotación grande debido a que en los últimos tiempos ha venido una gran cantidad de extranjeros a nuestro país en caravanas y ahora incluso conviven entre nosotros. Está en los periódicos, ¿no? Las grandes caravanas de Honduras que vinieron, las de Nicaragua y las de Venezuela. Al menos por donde yo trabajo, casi uno no puede salir si no se encuentra 2, 3 venezolanos que están pidiendo dinero. En el sentido de esta carta, ser extranjero significa tener todas las dificultades de ser un extranjero. Un extranjero, consideren un extranjero ha dejado su casa, ha dejado su comunidad, sus costumbres. A menudo también ha dejado su idioma y definitivamente ha dejado sus seres queridos. Y ahora se encuentra en un lugar que no conoce, como conocía su país, con gente totalmente nueva, costumbres completamente diferentes y en situaciones a veces atemorizantes. Si solo considerar el hecho de mendigar en nuestro país puede ser atemorizante, imagínense mendigar en un país que no es el nuestro. ¿Qué quiere decir Pedro al llamarnos extranjeros? El apóstol Pedro ya lo ha sugerido en los versículos 9 y 10 que estudiamos la semana pasada. Sin Cristo, nosotros no somos parte ni de su familia ni de su pueblo. Pero gracias a Dios que somos construidos en la piedra viva, que es nuestro Señor Jesucristo, que ahora somos parte, como dice el versículo 10, somos linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido. Linaje escogido significa que ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Consideren esto, tal vez estamos demasiado acostumbrados a ser parte de la familia de Dios, que se nos olvida que alguna vez no éramos parte de la familia de Dios. Ahora también somos nación santa. Esto significa que ahora somos parte de su país, apartado de los demás hombres.
Y por último, somos también pueblo adquirido. Significa que no solamente éramos parte de otro pueblo, sino que éramos esclavos de la muerte y de Satanás. Por eso dice que somos un pueblo adquirido. Esto bien se puede traducir del griego como un pueblo comprado. Somos personas compradas y tenemos un nuevo dueño y Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, y una nueva vida que es la vida eterna. El autor del libro de los Hebreos, en su capítulo 11, y les voy a pedir que me acompañen al libro de los Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 11, que este es conocido como el pasaje de los héroes de la fe. En ese capítulo, el autor agrega el hecho de que esta tierra en la cual estamos no es nuestra verdadera tierra. En el capítulo 11, si ustedes le echan un ojo a una vista muy general de todo, se van a dar cuenta que hay una lista de nombres y se repite una frase que es por la fe y un montón de personajes. Pero hace una aclaración importante sobre un hombre especial llamado Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe y es padre carnal del pueblo de Israel, el que en el Antiguo Testamento había sido hecho pueblo de Dios. Brevemente, para quienes recuerdan nuestro estudio en el libro de Génesis, Abraham vivía en un lugar que se llamaba Aram, pero Dios lo llamó y le dijo que saliera de Aram porque le iba a dar una herencia en otra tierra. El autor de los Hebreos dice que Abraham salió, versículo 9 dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Es decir, que él hizo un acto completo de fe. Abraham fue y llegó a la tierra de Canaán, tierra en la cual Israel, si ustedes miran un mapa, el Israel de hoy se encuentra hasta hoy en día. Ahí está Israel, en la tierra de Canaán, en la cual llegó Abraham hace mucho tiempo. Pero cuando Abraham llegó, aunque Dios le dijo que le daría esa heredad, Abraham siempre se consideró a sí mismo como un extranjero. La tierra era de los cananeos, no de él. Él estaba en un país que no era el suyo, con gente que no conocía, con un lenguaje que no hablaba y con costumbres que Abraham mismo despreciaba. Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena. Y la pregunta es, ¿por qué, aunque Dios le dijo que saliera de Aram y llegara a Canaán, porque era su heredad, Abraham aún pensaba que era extranjero en esa tierra? ¿Por qué pensaba eso? ¿Era falta de fe en Dios? Si Dios le había dicho que era su heredad, era su herencia. Para nada. De hecho, el versículo 9 dice, por la fe. Por la fe salió Abraham de Harán y llegó a Canaán. Y después aclara, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham veía por la fe que esa tierra no era la verdadera tierra la cual Dios estaba preparando para él. Esa no era su verdadera heredad. Canaán era una especie de cumplimiento terrenal que daría paso a un mayor cumplimiento celestial de la promesa. Y el versículo 9 dice también que su hijo Isaac y su nieto Jacob siguieron viviendo en ese lugar aun cuando Isaac murió y cuando Jacob murió. Y como dije, hasta el día de hoy, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, siguen viviendo en ese lugar. Porque el asunto aquí era que ellos esperaban una ciudad celestial que Dios había construido para su pueblo. Regresemos a la carta del apóstol Pedro, versículo 11.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. El otro término el cual Pedro usa para referirse a nosotros es peregrino. Un peregrino, de acuerdo con las definiciones actuales, es una persona extranjera, pero que solo está de paso. No es una persona extranjera que se queda para vivir. Es un extranjero en un país diferente, pero que está allí solamente por un tiempo. Es un extranjero que está temporalmente en el lugar porque está buscando avanzar allí para llegar a otro lugar. En una vista más amplia, Pedro nos ha estado diciendo que si nosotros hemos sido apartados de los demás hombres como una nueva nación, como una nación santa, como un país apartado, como ciudadanos de Dios, no estamos en esta tierra para vivir para siempre. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso. No podemos echar raíces acá. Volviendo a nuestros hermanos venezolanos y nicaragüenses y hondureños que se encuentran en nuestro país, ellos no solo no son guatemaltecos, sino que tampoco quieren ser guatemaltecos. Y no porque Guatemala tenga algo de malo necesariamente. Son extranjeros, pero también son peregrinos, porque están de paso hacia un destino diferente. El destino de los migrantes en nuestro país generalmente es una mejor ciudad, una ciudad terrenal llamada Estados Unidos. Bueno o malo, pues, es su destino, ¿no? Es lo que ellos se han propuesto. Ellos no están aquí para ser guatemaltecos. Ellos lo que quieren hacer es residencia en Estados Unidos. Ellos quieren ir a ese lugar para tener una mejor vida económica y social. Lamentablemente, muchos de ellos nunca van a regresar a Venezuela ni a Nicaragua. Algunos sí, pero seguramente muchos gustarán de la vida en Estados Unidos en comparación de la vida que tenían anteriormente. Porque si la vida hubiera sido buena, en primer lugar, nunca hubieran salido de esa tierra. Eso está diciendo Pedro de nosotros. Nosotros nacimos aquí en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Tenemos una nueva nacionalidad. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y no es posible que nos encariñemos demasiado con este mundo. Y muchos, y yo quiero hacer la aclaración aquí, muchos suelen malinterpretar este pasaje, porque yo no estoy diciendo que odiemos a Guatemala, ni odiemos este mundo, que despreciemos nuestras casas, que abandonemos nuestros trabajos y nuestra vida aquí, porque lo que Pedro está diciendo acá es que quiere que tomemos en cuenta que somos extranjeros y peregrinos en relación al pecado que está en el mundo. Versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por deseos carnales no se refiere exclusivamente al pecado sexual, no está diciendo absténganse de la inmoralidad sexual. No hay razones en el vocablo en griego o en el contexto de la carta que nos sugiera que los lectores de esta carta estuvieran batallando contra el pecado sexual. No nos sugiere la carta. Aquí Pedro ordena a todos los que lean la carta, incluyendo nosotros, que nos abstengamos de los deseos de la carne, en referencia a todo tipo de acto pecaminoso. Todos los hombres quieren ir al cielo, pero muchos quieren que cuando lleguen al cielo, Dios no esté allí. Si quieren a Dios en el cielo, para empezar, lo hubieran querido aquí en la tierra, donde este mundo es mucho más difícil. Es que Dios tiene los estándares de santidad más altos y más difíciles, y los hombres no están dispuestos ni deseosos de alcanzar estos estándares. Es que están demasiado cómodos viviendo así. Muchos hombres están demasiado cómodos con un empleo o con una empresa acá que le haga comprar las cosas que necesita para satisfacer su ego y su placer.
Muchos hombres están demasiado satisfechos viviendo en fornicación. Muchos hombres están demasiado plácidos perdiendo su tiempo en trivialidades que pueden verse en algunas recreaciones como la televisión, el cine. Hablo de perder verdaderamente el tiempo. Muchos hombres están demasiado orgullosos de las cosas que están haciendo aquí. Están demasiado orgullosos de las cosas que están haciendo aquí, que si Dios se les apareciera y se las pidiera, con toda seguridad le dirían: Señor, por favor, no. Estoy demasiado encariñado con esto. No me lo pidas, por favor. Estos son los deseos de la carne. Hay cosas muy sutiles. Solo pensemos en aquellas cosas que no estamos dispuestas a dárselas a Dios. Si Dios me pidiera esto, hagamos la reflexión, si Dios me pidiera esto o aquello, ¿estaríamos dispuestos a entregarlo? Pero dice que estos son los deseos de la carne que batallan contra los deseos del alma. No se los digo, yo no se los digo como alguien que ya lo alcanzó, que está diciendo: Señor, toma todo lo que tengo. Por favor, estoy diciendo como alguien que tiene con mucho miedo, que también tiene batallas del alma contra los deseos de la carne. Señor, quítame todo, porque tú eres todo lo que necesito. Me encantaría decirlo, y también me encantaría que todos lo pudiéramos decir. Me gustaría alguna vez alcanzar ese grado de espiritualidad, pero con vergüenza digo que hoy mi alma sigue batallando contra los deseos de mi carne. A todos nos gusta la historia de Job, hasta que tienen que convertirse en Job. ¿Qué desea nuestra carne? ¿Cuáles son los deseos que tenemos acerca de este mundo? Pensemos en aquello que nos da miedo que Dios me quite, aún mi propia vida. Recurriendo un poco a la cultura, muchos hemos visto un video que está en el internet, donde hay un grupo de hermanas cantando en un corito, y ellas cantaban diciendo: y también he guardado la fe. Eso decía el coro: y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Y entre las hermanas, cantando, una grita: pero no todavía, Señor. El video tiene un tinte chistoso, porque hasta las hermanas dejan de cantar y se escucha la risa detrás de algunas. Pero esto demuestra los deseos de nuestra carne. Valoramos nuestra propia vida más que la vida de Cristo, porque no se trata de querer morirse. Pedro no está diciendo: hermanos, deseen morirse. Pedro está diciendo: tengan un deseo mucho más grande que la vida que tienen aquí en la tierra. Es difícil poner todo sobre la mesa y decir: Señor, todo esto que yo tengo es tuyo. Es difícil, porque estamos demasiado encariñados con la tierra, pero nuestro objetivo no es despreciar lo que tenemos, porque Dios nos lo ha dado. No es decir: Señor, esto que tengo es basura. No, Él nos lo ha dado. Sino el propósito es anhelar aquello que nos espera en el cielo. Como dijo Martín Lutero: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero lo que he puesto en manos de Dios aún lo conservo. Esta es una batalla por desear la ciudad celestial, con todas sus posesiones, con todas sus heredades que puedan encontrarse allá. No obstante, como dice Pedro, esto es una batalla. Y muchas veces no es una batalla privada. No es una batalla que yo diga en mi corazón: solo aquí está. Muchas veces es una batalla pública, porque muchas personas están observando. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es que nuestra vida es un libro abierto al mundo. Y no es que nosotros abramos las páginas de nuestra vida. Simplemente así es. Los hombres están demasiado atentos a nuestras vidas. La vida de los cristianos son como libros abiertos. Y no solamente eso, sino que tienen un reflector encima. Muchos están esperando, muchos hombres allá afuera están esperando que todos pequemos para poder señalarnos y acusarnos. Y su fin no es tanto atacarnos a nosotros, sino atacar a nuestro Dios. De modo que si tuvieran a Dios delante de ellos, lo atacarían a ellos. Pero como nosotros estamos aquí en nombre de Dios, nos atacan a nosotros. Por eso Pedro dice que la lucha que nosotros tenemos contra los deseos de la carne se libre, se haga para mantener nuestro buen testimonio delante de los gentiles. Un gentil era alguien que no era israelita, que no era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros, en un sentido, somos gentiles, porque nosotros somos guatemaltecos. Seguramente no tenemos raíces hebreas. Pero el apóstol Pedro está hablando aquí de este pueblo que ha sido seleccionado. Ya nosotros somos parte del pueblo de Dios por medio de la fe. Nosotros ya no somos gentiles. Nosotros como pueblo de Dios somos ahora linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido. Exactamente son las palabras que Dios usa para referirse a Israel en el desierto. Y ahora como pueblo adquirido, ahora tenemos que mantener nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Vivir como extranjeros y peregrinos no significa despreciar el mundo. Significa que nuestra mente debe estar fijada en el cielo, pero que nuestras manos y nuestros pies deben trabajar en esta tierra. Nuestras buenas obras, no sé si se han puesto a pensar en esto, pero nuestras buenas obras no van a ser requeridas en el cielo. Allí todo será perfecto. Nuestras buenas obras son requeridas aquí en este mundo. Especialmente porque somos todos aquí, aunque no nos hayamos dado cuenta, todos aquí somos objeto de críticas por aquellos que odian a Dios, por aquellos que no lo quieren. Pedro dice que debemos mantener nuestra buena manera de vivir para que los que murmuran de nosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el tiempo de estos cristianos al que Pedro les está escribiendo, los que reciben la carta, los cristianos eran considerados como caníbales, como subversivos y como ateos. Eso pensaban los romanos de los cristianos. Muchos los consideraban caníbales porque ellos se reunían delante de una mesa y decían, vamos a partir el cuerpo de Cristo y vamos a tomar la sangre de Cristo. Y eso escandalizaba a los romanos. También éramos tenidos por subversivos, por rebeldes, por personas que estaban contra el César, porque no considerábamos al César como Señor. Dada al César lo que es del César y dada a Dios lo que es de Dios. Esa declaración es César, pero Dios no es César, Dios es Dios. Y como ateos, vean esto, los romanos consideraban que los cristianos eran ateos porque no teníamos imágenes. Ellos tenían imágenes, sus esculturas, y nosotros orábamos a los cielos en cualquier lugar, arrodillados, puesto la cabeza en el suelo, con las manos levantadas, sin esculturas de un Dios. Los cristianos eran tratados como malhechores, por ateos, por subversivos y por caníbales. Pero Pedro está diciendo aquí, mantengan vuestra buena manera de vivir, compórtense, ustedes son santos porque su Dios es santo, ya lo dijo en el capítulo 1. Mantengan viva la esperanza que hay en ustedes, eso lo dice en el capítulo 1. Recuerden la herencia que les espera en los cielos y no tengan miedo de los hombres, eso también está en el capítulo 1.
Hay mucha gente que está murmurando a nuestro alrededor esperando que nosotros caigamos. Tal vez no nos hayamos dado cuenta de eso. Y si de alguien acá no se espera que caiga, es porque tal vez ya está en el suelo. Hay muchas personas que están murmurando a nuestro alrededor esperando nuestra caída. Pero Dios tiene una recompensa para los que se encuentran firmes. La recompensa es ver vidas transformadas. Vean cuál es la recompensa. Tener la oportunidad de ver vidas transformadas. Pero dice acá, tengan buenas obras, manténganse sobrios, tengan una buena manera de vivir, para que estos hombres que murmuran contra ustedes glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esa es nuestra recompensa. Ver que aquellos que murmuraban de nosotros ahora esperen en Dios en el día de la visitación. Aquel día de la visitación es el día cuando Cristo venga. Ahí se acabó el juego. Cristo viene en su segunda venida. Lo que está diciendo aquí Pedro es que si Dios viniera hoy, estas personas que hoy murmuran de nosotros y nos calumnian diciendo que somos malhechores, ese día puedan entrar junto con nosotros en el reino de los cielos. Qué más bendición que aquellas personas que antes nos odiaban ahora puedan ser nuestros hermanos. Nuestro propósito al obrar bien en esta tierra es la salvación de los hombres. No es para que vean nuestra buena manera de vivir y les ardan las orejas. No, ese es el objetivo de nuestras buenas obras. No es para que se les caiga la cara de vergüenza por estar hablando de nosotros. Ese no es el objetivo de nuestras buenas obras. Es que ellos glorifiquen a Dios como nosotros lo hacemos el día de hoy. Solemos pensar que aquellos que me hacen daño deberían y esperamos que Dios los castigue. Nosotros creemos en un Dios que castiga. Nosotros cantamos cánticos de juicio. El Salmo 94, Dios de las venganzas. Pero el juicio no es el propósito de nuestras acciones ni de nuestras canciones. Es el propósito de estas canciones y de nuestras acciones es la salvación del juicio. Cantamos como una anunciación y una declaración de que cualquiera que no vaya a Dios como Salvador está en contra de él. En el progreso del peregrino, Cristiano pudo llorar por su pecado y por su ciudad debido a que aquel juicio estaba allí. No podemos callarnos el juicio de Dios. Por eso lo cantamos y lo decimos. No podemos dejar que la gente deje de escuchar un mensaje porque les ofende. Debemos hacerlo no porque nos guste ofender, sino porque es la única forma en que se den cuenta cuánto necesitan a nuestro Dios. Y nuestras buenas obras son el vehículo para ese mensaje. Muchos dicen, yo no predico el evangelio, pero sí hago buenas obras. Bueno, predicar el evangelio es parte de las buenas obras. También están aquellos cristianos que predican con su boca, pero no con sus actos. Al revés, ¿no? Esto es igual de dañino y de falso. Dios no nos pide una cosa o la otra. ¿Qué nos pide Dios? Las dos. Nuestra vida completa debe glorificar a Dios, predicar el evangelio con nuestra boca y vivir el evangelio con nuestra vida. San Francisco de Asís decía, predica y cuando sea necesario usa palabras. Esto es tan lógico como decir, da de comer y cuando sea necesario usa comida.
Eso no tiene ningún sentido. San Francisco de Asís estaba completamente equivocado. Es que no es una elección de una cosa o la otra. Nuestra vida completa debe anunciar el amor de Dios en Cristo Jesús. Predica el Evangelio, usa palabras y usa tu vida. Sin embargo, esto en nuestras propias fuerzas es difícil. Muchas veces daremos mal testimonio. Muchas veces nosotros mismos nos desanimaremos. Muchas veces nuestra alma perderá las batallas contra los deseos de la carne. Seamos sinceros. Tener una vida completa de anunciar y vivir el Evangelio es imposible. Muchas veces nuestro mal testimonio será tropiezo para muchos. Y nosotros mismos también terminaremos, tal vez, alejándonos de Dios. En la historia del progreso del peregrino, Cristiano encuentra un largo viaje. Por eso yo solo les conté el primer capítulo. Todavía quedan muchos más para que lo lean. De ese viaje se trata toda la historia. En una parte, Cristiano llega a una parte difícil del camino a la ciudad celestial. Dice que era un camino muy áspero y hería los pies. Pero a la par había otro camino paralelo. Parecía que también llegaba a la ciudad celestial. Esta llevaba al prado. Bueno, ellos se pasaron a esta senda que llevaba supuestamente también a la ciudad celestial, pero ellos no debían desviarse del camino a la ciudad celestial. Pero parecía que este otro camino también llegaba ahí. Pero en el camino, poco a poco, la senda se fue bifurcando, se fue alejando, y cuando se dieron cuenta llegaron a un lugar llamado el Prado de la Senda Extraviada. Como era un camino más fácil, tomaron esa senda. Allí empezó a llover y empezó a relampaguear, empezó a tronar, dice el libro. Dice que el agua creció y los anegaba, los hundía. Finalmente, en ese camino, después de haber pasado un gran susto en este prado, lograron salir, pero llegaron al castillo de la duda. En este castillo los apresó un gigante llamado el gigante Desesperación. Este gigante los tomó y los metió en una celda, en un calabozo oscuro. Dice que era hediondo y repugnante, donde pasaron un buen tiempo sin comer, sin beber agua, sin luz y con muchas dificultades. Los deseos de la carne a menudo nos ganan. Ganan los deseos de la carne contra los deseos del alma. Y eso hace que los gentiles no glorifiquen a Dios. Pero así como cristiano, nosotros también tenemos una gran muralla llamada salvación. Tenemos una montaña que ya hemos escalado, donde encontramos la cruz y encontramos la tumba, donde hemos dejado todas nuestras cargas, donde podemos soltar todo el pecado y seguir nuestro peregrinaje a la ciudad celestial. El objetivo de Pedro era decirle a los hermanos, no se pierdan, no se queden, esta no es su tierra, ustedes están de paso, sigan el camino, no se desvíen. Es muy fácil desviarse, hay caminos muy parecidos, que parecen buenos, pero son malas obras. Este mundo no es nuestra patria y los incrédulos no son nuestros hermanos. Cuando parezcamos demasiado a los que son incrédulos, tal vez estemos perdiendo contra los deseos de la carne. Los placeres de este mundo
no son nuestra recompensa. Y el pecado no es el verdadero placer. No se pierdan, no se confundan. Todo esto se encuentra en nuestra herencia, en los cielos, en la ciudad celestial. Somos extranjeros y peregrinos. En la medida que nosotros tengamos eso presente, nuestra vida será bendición para los incrédulos. En la medida que recordemos que somos extranjeros y peregrinos, no nos perderemos del camino. En la medida que sepamos que somos extranjeros y peregrinos, ganaremos las batallas contra los deseos de la carne y nuestras buenas obras glorificarán a nuestro Padre y serán buen testimonio a los gentiles para que junto con nosotros lleguemos a la ciudad celestial. Amén. Señor, te alabamos porque tú has puesto en nosotros el deseo de buscar este camino, Señor. Hemos llegado a la salvación, a la cruz, a la tumba donde hemos depositado nuestros pecados y hemos confiado que tú nos salvas. Ahora, sin embargo, cada uno de nosotros se encuentra en un camino a la ciudad celestial. Ayúdanos, Señor, a no perdernos, no extraviarnos, no confundirnos en el camino, no buscar las malas obras, sino ser de buen testimonio para los demás. Que otros puedan ver en nosotros el camino de cómo llegar a Dios, de cómo llegar a Cristo. Ayúdanos a estar fortalecidos y no dejarnos llevar también por las malas influencias. Ayúdanos también a amar a nuestro prójimo para que, aunque nos calumnien, Señor, podamos buscar su salvación. Te pido, Señor, que nos bendigas con tu palabra y que pongas en nuestro corazón cada una de las letras que pudimos leer. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.